Bueno, muy bienvenidos a todos una vez más, es un gusto tenerlos de ese lado del canal. Alexis es mi nombre para el que no me conoce y en esta oportunidad, cumpliendo con lo prometido que bien sabemos que es deuda, les voy a estar hablando y traje para mostrarles y desarmar con ustedes 3 tipos de torcha para máquinas de soldar MIG. En este caso vamos a desarmar y ver torchas de tipo Vincel, que son las más convencionales, así que si es tu caso el de tener una máquina de este tipo y jamás desarmaste una torcha porque quizás es la única que tenés y no querés meter la pata y quedarte sin seguir trabajando, aprovecha este video para aprender y ver el detalle qué compone una torcha de este tipo, qué cuidados hay que tener o incluso cómo se saca una sirga que te va a venir bien en más de una ocasión. Así que sin dar mucha más vuelta, no te pierdas este video y si te sirve sobre el final suscríbete o compartilo, que me ayuda a ver qué tipo de contenido les viene bien y con eso ir enfocando el contenido que les brindo en el canal. Nos metemos directamente en todos los tipos de torcha que podemos llegar a encontrar hoy en el mercado. Nosotros vamos a estar analizando esta primero, que es la torcha de tipo Vincel, la más convencional, que es la que quizás ustedes tienen hoy en sus talleres, si es que sueldan con máquinas MIG monofásicas sobre todo, que nos permite tener esta opción de acople euro para enchufarla o desenchufarla en cualquier equipo. Son medidas estandarizadas de roscas, de pasos, de disposiciones de pines, que nos permiten simplificar la tarea si estas torchas por algún motivo se dañan y hay que recambiarlas sin tener que ponernos a abrir el equipo. Directamente se desenrosca una, se enrosca la otra y se continúa con el trabajo. ¿Es el único tipo de torcha que hay? Claro que no, hay infinidad de torchas en el mercado y algunas de esas son, por ejemplo, torchas que nos permiten aspirar los gases de soldadura a medida que realizamos este proceso. También hay torchas refrigeradas por agua, refrigeradas por aire, y cuando las distancias del equipo son mayores a 5 metros, pasamos a necesitar este otro tipo de torchas, denominados spool gun, que nos permiten tener un pequeño rollo sobre la torcha con un devanador incorporado que nos traslada el alambre a la zona de trabajo, evitando que la máquina con su devanador tenga que trasladar el alambre a través de tantos metros cuando superamos, por ejemplo, los 5 metros como había mencionado. Si no es de esta manera, la otra que queda es utilizar este otro tipo de torchas, las push-pull, que son para amperajes mucho mayores, de 260 amperes para arriba, generalmente vistas en máquinas trifásicas, y este tipo de torchas facilitan la tarea de la máquina con su devanador, pero no lo reemplazan por completo, sino que ayudan a la misma con otro pequeño devanador incorporado en la torcha que tira del alambre al mismo tiempo que la máquina también realiza su trabajo. Cualquiera de estas torchas hoy en Argentina tienen costos realmente por las nubes, valen casi lo mismo que un equipo. Una torcha spool gun, como esta que les muestro ahora, hoy en Argentina tiene un costo de 100.000 pesos. Y me tomo el obligado receso para explicarles 3 puntos que son importantes. En primera instancia, que siempre que yo digo un monto en pesos argentinos, hago un comparativo al equivalente en dólares estadounidenses al momento de editar el video. Y siempre tomo para eso el dólar oficial. Por más, aclaración para los argentinos, por más que ese dólar oficial no exista, no se consiga, haya después un dólar paralelo, un dólar blue, etcétera, etcétera, etcétera. Siempre vamos a estar tomando un valor de referencia como para partir de algo si no nos volvemos locos, y siempre va a ser el dólar oficial por más que después no se consiga. La segunda aclaración es el tipo de expresiones o de terminología que usamos para referirnos a estas torchas de tipo Vincel. Siempre que yo digo torcha me refiero a todo en su conjunto, desde la tobera hasta la acople Euromig. Esto va para los que recién empiezan, esto para mí de ahora en adelante siempre se va a denominar como torcha. En otros canales, por otra gente de este país o incluso en España, lo mencionan como antorcha. A mí no sé si será un trastorno de chiquito que tuve o algo, pero antorcha es otra cosa. Así que le voy a estar diciendo siempre torcha. A esta punta, por ejemplo, yo la denomino como tobera. Hay gente que le dice tanto tobera como busa. Yo dejo el término de busa para referirme, por ejemplo, a las copas cerámicas en el caso de las torchas de soldadoras TIG. Así que habiendo aclarado esto, solo resta el último de los puntos, que es, por ejemplo, este otro, también para principiantes o aquellos que recién empiezan. Esta inscripción que traen las mangueras de las torchas para MIG suelen decir solo CO2 y generalmente, para el que no tiene idea de nada,
se presta a la confusión. Uno cuando compra una máquina MIG-MAG sabe que esa I y esa A indican el tipo de gas que podemos estar utilizando, sea inerte o activo. Y al ver que solo dice CO2 y no, por ejemplo, mezcla también o más argón o lo que fuera, por ahí nos trae a la confusión siendo principiantes o sin saber mucho del tema y de hacernos creer, que esto solo sirve para CO2. No es así, sirve para cualquier tipo de gas, así que habiendo aclarado esto, vamos de nuevo a las torchas Vincel. Bueno, y se las presento bien de cerca para el que nunca vio alguna. Esta es una torcha convencional, esta es la punta de la famosa torcha, y lo primero que voy a destacar en realidad son este tipo de torchas que traen gomas acá en vez de metal directamente. Para mí son las menos durables, con el calor se dilatan, se cortan, a veces uno tiene una mesa de trabajo donde las apoya en algún tipo de soporte que las mella por todos lados, las corta, y estas gomas no duran para nada. Esta luz que ustedes pueden ver entre la goma y la parte cromada, que es la tobera, no se da ni siquiera en esta torcha. Yo lo tengo después todo bien embutido, bien metido, y queda realmente al ras, solo que en esta ocasión, y para filmar el video que sea más fácil, lo tengo todo ya un poquito retirado para poder mostrarles a ustedes y no estar peleando con las piezas. Lo primero que uno empieza a desarmar y lo primero que saca como consumible es la tobera, que es este pedacito que vemos cromado acá, que en realidad no es cromo, es un pequeño baño de níquel que tienen, son piezas de cobre. Fíjense en cómo yo la saco con un pequeño giro, como si fuese que es roscada, pero en realidad no lo es. Si les pongo un poquito de luz y enfoco adentro, van a poder ver que en realidad es del tipo deslizable. Y ese giro te obliga a darle el resorte que tiene el difusor. Sacamos la luz porque ya no nos hace falta. Ese pequeño resorte que tiene el difusor, que también la sujeta, a veces hace que se claven por demás y solo tirarlas hacia atrás sea prácticamente un imposible, sobre todo si tiene salpicaduras de la soldadura. Más adelante vamos a volver entonces a este tipo de toberas y a otro montonazo de tipos de toberas que hay, para que por lo menos tengan un paneo general de qué es lo que hay en el mercado. El segundo consumible que más utilizamos es el pico de contacto, que es esta última puntita de cobre también. Se desenrosca con facilidad y como pueden ver trae marcada en sus laterales, en este caso, el 0,9 que indica el tipo de alambre que admite. Si nosotros estamos soldando con alambre cobreado, siempre hay que respetar que si usamos 0,6, pongamos un piquito de 0,6, de 0,8, de 0,9, de 1 milímetro o de 1,2, acorde a cada alambre, dependiendo siempre del alambre que estemos utilizando. ¿Cuál es la excepción a esta regla? Que nosotros soldemos aluminio con MIG, pongamos un rollo de aluminio y en ese caso tengamos que usar una sobremedida, irnos, por ejemplo, en el caso de usar un alambre de aluminio de 0,9 o de 1 milímetro, usar una punta de estas, un pico de contacto de 1,2, para evitar que el aluminio se termine fundiendo en la punta del pico de contacto, porque se dilata y al dilatarse obviamente ocupa toda esa cavidad y no logra salir. También vamos a volver a estos después porque hay varios tipos. Por ahora lo dejamos acá para que no se haga largo este momento y pasamos al tercer consumible, que obviamente los hay de varios tipos, pero el primer detalle que les voy a marcar, a ver si hacemos foco de nuevo, no sé si llegan a ver, en ese agujerito, dentro de ese agujerito se ve otro metal. Ese metal que vemos ahí es una espira o es una vuelta de lo que es en realidad la sirga. Ahora después la voy a desarmar y les voy a explicar bien lo que es la sirga. Pero ¿por qué pasa eso? Porque yo tengo la manguera enrollada en este momento. Por esto es importantísimo que cuando uno va a soldar, siempre desenrolle la manguera por más que lo que esté soldando esté al lado de la máquina. A veces a uno le quedan un par de vueltas sin desenrollar y lo deja así y se pone a soldar. Por estos orificios sale el gas, por eso es el difusor. Sale el gas que después, envuelto por el interior de la tobera, hace la capa de protección en la soldadura que nosotros estamos realizando. Si eso está obstruido, en este caso por la sirga, no va a estar saliendo el gas adecuado y va a generar porosidad en la soldadura o directamente una soldadura de tan mala calidad que va a haber que rehacerla y no va a servir para nada.
Estos consumibles se venden todos por separado. Tenemos los resortes, los difusores y hay obviamente también otro tipo de difusores y otro tipo de toberas más grandes, más anchos. Fíjense en cómo a través de este difusor podemos ver perfectamente para el otro lado y no se ve la sirga ahí adentro molestando como en el caso anterior. Ven que ahí se ve clarito. En este caso, esta torcha tiene separado lo que es el difusor del pico de contacto sin tener que cambiar. Cuando uno lo saca, queda acá la parte de bronce con el resorte. Mientras que en esta otra nos obliga a sacar todo. Vamos a tener que ayudarnos con una pequeña llavecita. Cuando la extraemos, que hay que cambiarla cada tanto, y les explico por qué es que se cambian. Con el uso, estos pequeños agujeritos por donde ya les expliqué que sale el gas, se dilatan, se deforman o en algunos casos se obstruyen con la misma salpicadura de la soldadura y es por eso que hay que usar siempre algún antiadherente en aerosol. Yo recomiendo en aerosol antes que en pasta, si bien los antiadherentes en pasta son generalmente utilizados en MIG, en mi caso a veces generan tanta impureza o tanto goteo sobre la soldadura que estamos realizando que termina siendo perjudicial. Entonces por eso elijo siempre utilizar un antiadherente en aerosol. Cuando esos picos se deforman, el gas empieza a salir en mayor cantidad o en menor cantidad en el caso de que estén obstruidos por el motivo que fuera y nuestra soldadura no es la adecuada y pierde muchísima calidad. Entonces siempre hay que supervisar también los difusores, no solo las toberas y los picos de contacto. Lo dejamos acá al chiquitín y paso a explicarles este otro punto. Esto que ustedes ven acá, y se lo filmo bien de cerca, que parece la vaina de un cable, ven que es flexible, pareciese que es la vaina de un freno de una bicicleta. Esto es la sirga. Por el interior de esta sirga circula el alambre que vamos a utilizar. Fíjense que tiene restos de mugre y para eso después sobre la máquina les voy a explicar otro detallecito si no se me hace demasiado largo el video. Esta sirga comienza acá y termina en esta otra punta. Recorre todo el interior de la manguera y es la que se encarga de encauzar o de trasladar por su interior el alambre que vamos a estar utilizando. Les vuelvo a repetir, en el caso de soldar aluminio, no es lo mismo que uno enhebre esto con alambre cobreado, empujado por un devanador, que con un hilo de aluminio que obviamente es mucho más blando, la fuerza que se puede hacer es mucho menor y a la menor traba se va a estar enrollando directamente en la punta del devanador y nos vamos a estar generando o volviendo locos. En realidad va a estar generando un desperdicio bárbaro que no amerita o que no es el caso. En el caso de soldar aluminio hay que retirar la sirga, que ahora vamos a ver cómo se saca, y colocar una que sea la adecuada para soldar aluminio. Y hasta ahí menciono porque si no se me va mucho el video si nos ponemos a hablar de soldadura MIG en aluminio. En el caso de que les interese, después me lo comentan y hacemos un video para hablar de soldadura MIG en aluminio. Desarmamos entonces lo que sigue, que es la empuñadura de esta torcha. De esta parte que tiene acá, como una especie de rosca de plástico, es nada más que un calce pequeño que tiene, que como indica ahí, se gira apenas un poquito y se la corre hacia el lado de afuera. Obviamente esta, que es una torcha que ya tuvo su uso, está bastante pegado, pero ahí sale. Este es el tipo de calce que tiene. Y acá lleva un tornillito de cada lado que yo ya saqué para en realidad ahorrarme unos minutitos de video. Y no queda mucho más que sacar, que separar en realidad los dos plásticos para poder ver lo que es el interior de una empuñadura. Obviamente con su gatillo y el conexionado por debajo. Esos son los cablecitos del gatillo. Tienen reemplazo generalmente los gatillos cuando se joroban, pero una forma quizás muy simple de poder ver si es el gatillo lo que está fallando en nuestras torchas es la siguiente. Si en alguna ocasión al presionar el gatillo que tiene la empuñadura de nuestras torchas no sale gas ni sale alambre, nosotros seguramente vamos a identificar el problema como que es del gatillo de la empuñadura, pero a veces puede que esté fallando los contactos de la máquina o el devanador de la misma máquina. Entonces, para descartar o identificar con más precisión el problema, nos venimos a esta parte
que es donde está obviamente el acople Euro en nuestras máquinas, y tras identificar que por acá es que sale el alambre que estamos utilizando, por este otro sale el gas que estamos usando en la máquina, y estos últimos dos son los pines de contacto de nuestros pulsadores o de nuestros gatillos de empuñadura de torcha, vamos a proceder con un pedacito de alambre del mismo que utilizamos para soldar a hacer una U, como hice yo acá, y puentear entre estos dos pines con la máquina encendida para ver si hace contacto y acopla y empieza a funcionar el devanador y bueno, obviamente a salir gas también. No hay 220 volt acá, así que no hay problema con hacer esto, obviamente se tiene que hacer con la máquina encendida, y si comprobamos que haciendo esto funciona el devanador y sale el gas, entonces efectivamente el problema no es de la máquina, sino del pulsador de la empuñadura de nuestras torchas. Y volvemos entonces a nuestra empuñadura. Yo acá le armé la punta de nuevo para poder mostrarles el pequeño comparativo con el que sigo el video. Este tramo o esta punta se puede cambiar, obviamente se desenrosca de acá y se cambia completo, llegado el caso, si uno quisiese cambiar por uno que no tiene esta goma, por ejemplo, o que tiene otro tipo de curva, se cambia desde acá. Todo esto también lo hacen en los service, y si tenés una máquina, por lo general no hay que, una máquina que está en garantía, perdón, no hay que ponerse a desarmar, hay que ir directamente al service. En este caso son con este resorte, que lo que ayuda un poco o busca es prolongar la durabilidad de la manguera con esta articulación que uno hace con la empuñadura cuando va trabajando. Le pongo nada más que esto para contenerlo ahí y la dejamos en esta posición para mostrarles lo siguiente. Este, por ejemplo, que ya habíamos visto hace un ratito, es otro tipo de torcha que en realidad no tiene mucho cambio, es el mismo tipo de torcha convencional. Lo que cambia es por ahí la curva que tiene el caño, poquita, pero nos varía la postura de la mano, y esta goma que utiliza para la misma finalidad que el resorte, en vez de utilizar el resorte. Es exactamente lo mismo, solo cambia obviamente esta parte que ya les expliqué, que se puede cambiar desde acá, separando desde ahí, y cambia la inclinación y la postura de la mano después a la hora de soldar, que por ahí influye si uno es meticuloso y quiere determinada postura para lograr el stick out. Y la tercera que les voy a mostrar es esta otra. Obviamente también tiene otro pequeño cambio en la postura de la punta respecto a las demás. Y lo que tiene por ahí como más interesante o datos más anecdóticos son: vuelve al resorte de alambre, pero incorpora una especie de rótula que oficie de articulación, y el gatillo con esta opción, que en realidad el funcionar es exactamente el mismo, solo que nos da la opción de agarrar la torcha más de atrás o de distintas maneras. Vamos a abrir esta, así vemos cómo es también, que es la que tiene la articulación, y tenemos por lo menos la opción de dos torchas abiertas. Este no tiene media vuelta, se saca solo hacia atrás. Es un pequeño arito nada más, y saco estos tres tornillitos, así la vemos por dentro. Una vez entonces que sacamos los tornillitos, no hay nada más que contenga y separe lo que acá vemos con mucha claridad, igual que en la otra, cómo es por dentro esta pequeña rótula o articulación en la manguera, y cómo es el gatillo, que obviamente se intercambia con mucha más facilidad incluso que en esta primera torcha, que por ahí lleva un trabajito adicional sacando el pernito que tiene ahí. Volvemos entonces al otro extremo, el acople Euro, que acá lo podemos ver perfecto, y tenemos los dos pines chiquititos que son los del gatillo, los que accionan el devanador y la salida de gas. Este conducto es el que nos permite tener la circulación de gas, y por acá sale el alambre que nosotros vamos a estar utilizando. Toda torcha tiene esta rosca por dentro de bronce, pero siempre son de plástico. Y en este caso, que era la del ejemplo con el alambre para proteger la manguera, tiene de nuevo un acople que se gira un poquitito y se va sacando hacia afuera sin mucha más vuelta. Cuando lo retiramos, en este modelo no hay nada más que nos impida ver el interior de la torcha.
Ahí está. Y este es el otro extremo que queríamos ver. Como se puede ver ahí, les pongo más luz todavía. A ver si vemos mejor. Así se ve de un lado y del otro de la torcha. No hay mucha ciencia en esto, más que perseguir continuidades, si funciona o no funciona. Por lo general esto lo hacen un servicio técnico, pero es importante que puedan verlo. Se cambia obviamente la manguera, desenroscando de acá, vos podés poner una más larga. Y también se cambia la sirga, que ahora lo vamos a ver, pero primero les desarmo otro acople euro, como para que vean el de otro modelo y no se queden solo con uno. Este otro, que es más de batalla, esta era una máquina trifásica, esta trae un tornillito que se saca ahí, y lo vamos a sacar ahora, y este culote también, que se saca, en este caso sí, con esta media vuelta. Hacemos ese resorte, podemos separarlo más bien, y nos permite retirar para atrás este plástico, y acá vamos a ver con más comodidad. También sacamos la rosca de plástico con el bronce interno, y acá vemos cómo es la punta de un acople euro. Vamos a ver si hacemos mejor foco, así podemos ver, y lo movemos más despacito, así pueden verla en detalle. Cada uno de estos componentes, obviamente acá está la tuerca que contiene la sirga, la extraemos así, y de este lado ahí sale la vaina de la sirga. Si uno la va tironeando, obviamente yo ahora tengo enrollada la torcha ahí arriba de la mesa. Cuando uno hace esto, la extiende en el piso para que no tengamos más roce, y la vamos sacando para atrás y largamos los, en este caso, 4 metros de sirga para intercambiarlo por otro. Para ponerlo no hay mucha más ciencia que ir enhebrándolo con paciencia. Podés ir vibrando la manguera y moviéndola para que vaya caminando por dentro de la sirga hasta que haga tope en el final. Y esto lo apretamos incluso a mano, no hace falta matarse apretando. Un detalle importante para que no haya pérdida de gas es este pequeño O-ring que tenemos acá en el conducto por el cual circula el gas. Hay que mirarlo a veces con frecuencia, se suelen desgastar. No sé si se llega a ver que este en realidad está bastante viejito y un poco reseco. No está de más cambiarlos para evitar pequeñas pérdidas de gas, que si bien no afecten a la soldadura quizás porque sea menor, sigue a la economía perdiendo un gas que no es necesario estar perdiendo. La manguera entonces la podemos soltar y se puede intercambiar, poner una más larga o lo que fuera. Tenemos este cabezal, la sirga que ya vimos por dentro, el celular que se toma vacaciones y no hace foco. Y no hay mucho más en realidad en las cosas que componen una torcha. Así que volvemos al tema que habíamos dejado pendiente, que también es importante. Sí, me estaba olvidando un pequeño detalle que era muy importante y que nos va a ayudar bastante, que es el mantenimiento de estos dos pines. Y es algo que debemos hacer porque mejora mucho a veces la respuesta que nosotros tenemos en nuestros gatillos. Para eso nos vamos a estar ayudando con un cepillo de dientes viejo, que ya esté incluso bastante hecho pelota, no importa. Y con esto otro que les quería mostrar, y seguro les va a ser de utilidad, que es un limpia contactos. Les muestro la marca para que puedan comprar el mismo, porque es muy bueno. Ahí pueden ver bien. Hay distintos de estos, no son caros, por lo general son en aerosol obviamente. Este es el verde, tengan en cuenta eso a la hora de comprarlo. Limpian muy bien, barren mucho la mugre de los pines o de los contactos en terminales de bronce o del material que sean. Y la mugre se desprende fácil y el líquido que sobra se evapora. Así que básicamente es mágico. Nos ayudamos con esto, con la puntita, y le tiramos directamente a los contactos. Estos dos pines se retraen también, entonces hacerlos moverse, no sé si ahí por dentro los podemos ver, que el pin circula, se ve bien. Lo importante es limpiar el metal para que tenga mejor contacto todavía. Y ahí entra a jugar nuestro cepillito de dientes y limpiamos bien de todos lados. Y una vez que quedó limpio, usamos incluso el mismo para enjuagarlo o sacar la mugre que podamos
que podamos haber removido y que caiga sobre la mesa. Es como un alcohol en realidad, se va a limpiar o a evaporar muy rápido. Ahí vemos cómo se evapora por lo menos lo inicial y quedan limpios los pines, los ven de hecho más brillantes y ayuda muchísimo al contacto a la hora de utilizar el equipo. Este es un mantenimiento muy básico, ya vieron que no use nada, uno de estos les va a durar una enormidad, pero cada tanto está bueno que se tomen este trabajo para que la máquina siga teniendo las mismas prestaciones que cuando recién la compraron. Voy a mencionarles algo que es importante si ustedes recién compran una torcha. Esta, por ejemplo, es nueva y todavía no la han utilizado y son un poquito previsores. Yo les recomiendo que saquen ese O-ring de ahí adentro y vayan a comprar otro a cualquier casa de O-ring, una casa de repuestos, antes de que se deforme, se dilate o se contraiga o se desgaste con el tiempo de estar poniéndolo y sacándolo en distintos equipos para tener de repuesto. Obviamente eso no viene con el equipo, pero está bueno tenerlo porque imagínense si se llega a cortar o se desgasta lo suficiente como para empezar a generar pérdida, con ese ya desgastado es un poco más complicado ir a buscar un O-ring que lo reemplace. Entonces, antes de toda esa euforia de llegar a enchufar la máquina y ponerse a usarla, saquen el O-ring y vayan a comprar otro que no viene con el equipo y cuando les haga falta les va a salvar mucho las papas. Otro detalle que les comento y que deberían adquirir, que no viene con las torchas o que no viene con los equipos, lógicamente, ya vimos antes y vemos si hace mejor foco en esta torcha que habíamos desarmado, la mugre que se hace o que se junta dentro de la sirga. Ahí podemos ver, a ver si amplío un poquitito. Si amplío se pixela, no le pone muchas ganas el celular, así que perdón por eso. En esa puntita podemos ver la mugre que trae el alambre. ¿Por qué hago hincapié en esto? Por dos motivos muy importantes. El primero es una de las razones por las cuales yo elijo equipos que tengan los rollos de alambre en compartimentos cerrados y no al exterior al aire libre, salvo que sean ya equipos industriales que tengan una especie de caja de plástico cubriendo del polvo a nuestros rollos de alambre, rollos que son de 15, 18 o 20 kilos y que lógicamente no se utilizan todos en un día, y con la cantidad de mugre y de polvo que hay en el aire de las mismas máquinas, del asbesto de las soldadoras, restos de metales que están siempre volando, dando vueltas, nos termina llenando de impurezas el alambre, nos ensucia las sirgas y evita que todo funcione como corresponde o como cuando recién compramos el equipo o recién ponemos un rollo. Entonces, ese es el principal motivo por el cual yo elijo estas máquinas, que son las que tienen los compartimentos cerrados y los rollos por lo menos van un poco más reparados, en lugar de quizás estas otras con el rollo directamente al aire libre, que nada, perjudican después también al momento de soldar. ¿Cómo se puede evitar esto? En cualquiera de los dos casos, que uno tenga el rollo guardado dentro de un gabinete en la misma máquina o por fuera, con estos. Como podemos llegar a leer ahí, si el celular vuelve de sus vacaciones, Lubmatic. Este Lubmatic se compra también por separado, suele venir una especie de combo, trae un lubricante que a la vez limpia el alambre mientras va circulando y va colocado, me corro de este lado de la imagen para poder ponerles ahí cómo es que va colocado de esta forma en el equipo antes de que el alambre ingrese en el devanador y lógicamente lo va limpiando. Esto hay que mantenerlo siempre lubricado, ir poniéndole unas gotitas de ese aditivo que limpia el alambre y lo lubrica para que de esa manera no perjudique el resto de la máquina y no nos ensucie las torchas o las tengamos que terminar cambiando con el tiempo porque están súper taponadas de mugre. Bueno, y nos metemos en el tramito final. Espero que no se les está haciendo denso hasta acá. Les había comentado que iba a venir cargadito de contenido y espero que hasta ahora les esté siendo de mucha utilidad el video. Volvemos a donde todo empezó, con estas toberas que parecen cromadas, pero les había explicado que lo que tenían en realidad era un pequeño baño de níquel que nos ayudaba a hacer que duren un poquito más estas toberas y que estas pequeñas salpicaduras que tenemos productos de la soldadura que vamos realizando no se adhieran en su interior o por fuera incluso y acorten la vida útil de las mismas. Esta claramente, por lo seco que está, no se usó con un antiadherente en aerosol como este que por ejemplo les pongo acá. Es importante que usen esto
porque alarga muchísimo la vida útil de cada uno de estos componentes. Tengan en cuenta que esto hoy vale 400 pesos argentinos. No es para andar cambiando cada día por medio, y si uno en realidad le da castigo a la máquina, la usa mucho, la usa todos los días, suelda con CO2 que por ahí genera más salpicadura que usando mezcla u otro tipo de gases, o suelda estructuras grandes o hierros gruesos, por lo general tiende a deteriorarlas con mayor facilidad que aquel que solo tiene un uso hobbyista en las máquinas y por ahí una de estas le dura una enormidad. ¿Cómo sé que esta no usó el antiadherente en pasta? Y porque está realmente seca por dentro la salpicadura que tiene. Si bien se saca fácil es porque esta tobera es muy nuevita, pero si no, cuando uno usa el antiadherente en aerosol, no evita que la mugre entre, pero sí que se remueva con muchísima más facilidad. Uno podría hacer así con facilidad y sale todo negro, toda la salpicadura que había quedado adherida, pero muy superficialmente. Este es el punto inicial, recién empieza la torcha a ser usada. Lo que le sigue, obviamente, es que las vayamos viendo así, por no usar antiadherentes, o por el lógico desgaste, y cuando ya nos fuimos al pasto sin pisar el freno, se vuelven así, sobre todo cuando metemos ya destornilladores y palanqueamos costras que estaban muy agarradas adentro, torcemos la punta de contacto, ya no queda perfectamente en el centro como debería quedar, y obviamente el gas no sale como debería y no nos cubre la soldadura que estamos realizando en condiciones óptimas. Entonces, tenemos la tobera nuevita, la que ya estuvo usada un poco, la que se empezó a deteriorar y la que se fue al pasto sin freno, sin lugar a dudas. ¿Cómo entonces hay que usar este tipo de antiadherentes en aerosol? Cuando nosotros tenemos la torcha, retiramos la tobera y le pasamos, acá obviamente falta el difusor y la punta de contacto que yo desarmé, le pasamos una rociadita a todo el largo para que internamente no tengamos adherencias. Por todos lados, sin abundar, esto no es que chorree, es una peinadita nada más con el aerosol. Después agarramos la tobera y hacemos lo mismo, sobre todo con esta parte inicial, para que no nos cueste después sacarla en el momento que la tengamos que cambiar o sacar para limpiar. Y lo mismo del lado de adentro y la armamos. Así coloco yo en realidad el antiadherente, incluso un poquito por fuera para que tampoco se adhieran salpicaduras del lado de afuera. Hay gente que con todo armado directamente solo le hace un tss ahí en la puntita y con eso ya está y les resulta. Yo en realidad prefiero mandarle por demás porque los costos de estas cosas, cuando uno suelda bastante, son quizás un poquito elevados o terminan haciendo al producto final. Cada una de estas hoy en Argentina está 400 pesos. Les había mencionado entonces, si hay muchas de esas, claro que hay un montón. Acá tenemos por ejemplo otras más grandes con otro tipo de cierre. Lo mismo pasa con esta. Y tenemos algunas que en realidad nosotros vamos eligiendo por dos básicos motivos. Lo principal es que tenga una mejor cobertura gaseosa. Obviamente una chiquita de 15 no va a tener la misma cobertura gaseosa que esta grandota. Pero después hay otro montón de toberas que uno puede elegir para tener, por ejemplo, un mejor acceso a la junta de soldadura. Se eligen en gran medida dependiendo del proceso de la soldadura que nosotros vamos a realizar también y de cómo nos tiene que quedar la punta de contacto en su interior. Si nos va a quedar al ras de esa boca, si nos va a quedar un poquito hacia adentro o si nos va a quedar salida justamente para los lugares donde uno no llega con la punta de contacto y tiene que arrimarla a la junta de soldadura. Hay varios tipos de soldadura o de procesos de soldadura que son los que van a influenciar en nuestra elección. El primero es por cortocircuito, el segundo es globular, después tenemos el tipo de soldadura o de proceso de soldadura por spray y el último, menos conocido quizás, es torbellino. Este último se da con alambres de 1,2 cuando el voltaje supera los 43 volts y aproximadamente estamos en los 400 amperes de potencia. Obviamente ya es en la industria y con máquinas trifásicas. Ahí es donde se da este último tipo de soldadura que obviamente influye en la elección de los componentes que nosotros vamos a utilizar y la posición que tienen que tener
dentro de la torcha. Se hacen por lo general de bronce o de cobre. Hay, en el caso de los que son de bronce, mayor resistencia a las salpicaduras con bajo amperaje. Si soldo con bajo amperaje, puedo utilizar las de bronce, que no voy a tener mayor problema con las salpicaduras, pero después no soportan las grandes temperaturas. Hay que pasarse a las de cobre con un pequeño baño de níquel. Pueden ser de cobre solas, no todas tienen el baño de níquel, como vemos acá. Hay de cobre y con el baño de níquel. Y estas sí resisten más a las salpicaduras por ese baño y a las altas temperaturas. Tenemos también toberas que son roscadas o deslizables. Yo les había mostrado estas que tengo, que son las que utilizo, que son las deslizables. Obviamente tienen menor costo de producción y son más fáciles de remover a la hora de realizar cambios, y sobre todo son más elegidas para todos los procesos de soldadura sobre cabeza, donde el salpique obviamente entra en mayor cantidad dentro de las toberas y obstruye absolutamente todo. En el caso de las que son roscadas, siempre por lo general buscamos que tengan rosca gruesa, porque las que tienen encima rosca fina cuesta un montón después poder removerlas o sacarlas con facilidad. Después le siguen también las toberas cónicas, que son por ahí las más comunes, que tienen orificios de media a 5 octavos, correlativamente 13 o 15 milímetros y medio, y son las más recomendadas incluso para soldar zinc, porque por ejemplo presenta mayor cantidad de salpicaduras en el proceso de la soldadura, y al tener las bocas de esta manera o la punta de esta manera evita que esas salpicaduras, que son más violentas, ingresen con mayor facilidad. Tenemos estas otras que van a ser casi las últimas que les muestro, que son las de forma de botella, que son para aplicaciones robóticas en realidad, porque la limpieza en estaciones de limpieza es mucho más fácil cuando tienen su cara interna totalmente pareja, que no se da en las que son cónicas. Entre estas, las de forma de botella y las cónicas, cubrimos las bocas de 3 octavos a 7 octavos, que son de 9 milímetros y medio a 21 milímetros y medio. Las últimas que les voy a estar mostrando son las toberas cilíndricas o rectas, que son exclusivamente en realidad para altos amperajes. Ya estamos hablando de 400 amperes más o menos para arriba, o 300 amperes para arriba. Bueno, ¿y qué es lo que va a condicionar entonces nuestra elección a la hora de seleccionar una tobera u otra, o el tipo de torcha que admita una tobera u otra? Siempre vamos a tratar de darle prioridad al mayor diámetro posible para la aplicación que estemos realizando, sin comprometer la accesibilidad a la junta de soldadura. Si nosotros tenemos lugares demasiado rebuscados, quizás una tobera de este diámetro no entra donde sí entra esta, entonces necesitamos quizás utilizar este tipo de toberas. Pero por lo general hay que tratar de darle prioridad, como vemos las diferencias son bastante guasas, a la más ancha que podamos llegar a utilizar, y de esta manera garantizarnos una mejor cobertura de gas. ¿Cómo es que van estos picos de contacto o puntas de contacto dentro de las toberas? Obviamente esto cuando está armado queda en el centro, pero tenemos principalmente 3 formas de que éstas se ubiquen de acuerdo a esta imagen, ¿no? Podemos ponerlas al ras cuando soldamos en cortocircuito, que acumula mayor cantidad de salpicadura, del proceso que estamos realizando, y en el caso de que la tobera incluso sea chiquitita, esa salpicadura muy rápido va a tender a tapar la salida del gas y nos va a dejar sin la cobertura adecuada y genera porosidad en más de una ocasión por las impurezas que junta. Entonces ese es otro de los motivos también por los cuales debemos preferir las toberas que son más anchas. Después nosotros tenemos la opción de stick out, que es con la punta de contacto larga, que sobresale un poco de la tobera, pero solo se utiliza, y repito esto, solo se utiliza en casos donde necesitamos tener un acceso a la junta de soldadura que no tenemos con una punta retraída. En el último caso, el de la punta retraída, es para casos de soldadura de spray, que es este que mencionamos al final de todos en los procesos de soldadura, que se utilizan amperajes más altos, con la punta de contacto metidita dentro de la tobera, va a quedar allá abajo, y el gas cubre esta punta y la protege también de las altas temperaturas al exponerlo a altos amperajes. Tenemos entonces distintos modelos de puntas de contacto, y cada uno de estos modelos
tiene todas las medidas, de 0,6 a 1,2, obviamente pasando por 0,8, 0,9 y 1 milímetro. En este caso todas tienen el mismo largo. En el caso de que tengan que exceder la tobera, hay puntas de contacto más largas. Acá le pongo una imagen como para que la vean, yo obviamente no la tengo. Yo prefiero principalmente esta forma de punta de contacto, por los amperajes con los que genera el trabajo, me duran más que estas que son más angostitas. Y después tenemos los difusores, que eran el otro consumible que ya habíamos hablado que hay que andar reponiendo. En este caso tenemos un difusor que incluye un resorte, que se vende también por separado. Y si no, tenemos los difusores separados, que no nos hacen gastar en el resorte, porque como les mostré en otra ocasión, queda incorporado en la torcha y no lo retiramos. Este a su vez hace de portapunta de contacto y queda bastante bonito, es verdaderamente práctico a la hora de tener que andar comprándolo. Lo otro que hace es empujar un poquito, ahí se llega a ver, un tope de sirga para que no llegue a obstruir los agujeritos que yo les había mostrado al principio. Por eso en realidad este es mi favorito. Ahí vemos la sirga asomadita con ganas de molestar, y ese topecito que vemos ahí adentro evita que la sirga obstruya, como en el caso anterior, los agujeritos del difusor y la salida del gas no sea la adecuada. Hasta acá llegó el video, espero que les haya sido de muchísima utilidad. Por favor, le dan un like al video si les gustó, lo comparten si creen que a alguien más les puede ser de utilidad, y nos estamos viendo en el próximo video con mucho más contenido y muchas más cosas para compartir. Sean felices, porque el que no es feliz rompe las pelotas, muchachos. Un abrazo muy grande y gracias por tenerlos acá una vez más.